Ahora vamos a ver el video de acá, ¿ok? Voy a regresar un poquito para que se pueda ver. El colapso del puente Chirajara es un puente en Colombia, ¿ok? Este puente en Colombia colapsó en pleno proceso constructivo y trajo consigo la pérdida de varias vidas humanas, ¿no? Y millones de dólares en pérdida. Y fue desastroso, ¿ok? Vamos a ver, creo que hasta ahora no terminan ese puente. Continuamos. Y dejó al menos 500 personas fallecidas. 500 fallecidos en colapso. En la parte de arriba voy a dejar una colección de vídeos que presentan a la gente más joven, al profesor Suárez, para que así le conozcan. Son entrevistas que han hecho a sus exalumnos y una entrevista que pude conseguir en YouTube que se le hace a este gran ingeniero. Igualmente voy a dejarles en la parte de abajo colgado la página web del profesor Suárez para que la puedan visitar y ustedes también puedan descolgar esta presentación. ¿Cuál fue el mecanismo de colapso del puente Chirajara? Estas palabras que estoy presentando están basadas en las láminas del ingeniero Jaime Suárez Díaz, cuyo trabajo está colgado en la web y lo voy a dejar la referencia en la parte de abajo para que ustedes lo puedan descargar. Los puentes atirantados son estructuras muy eficientes y estables. No es común que se presente el colapso de puentes atirantados. Aquí vemos un puente atirantado cuya pila principal tiene la forma de un diamante. Cuando ocurrió fallas en los puentes colgantes, está ocurrido normalmente por el tablero y por los cables. Aquí a la mano izquierda tenemos dos casos de falla. El caso del puente de Tacoma, que es muy famoso, todos ustedes lo han visto en la internet y también lo han visto en vídeos de National Geographic, ¿no? Entonces, que falle un pilón o la pila central de un puente es algo inédito en este tipo de puentes. ¿Por qué falla el pilón? El pilón le llaman a esta columna, ¿ok? Este es el puente Tacoma. ¿Ustedes has escuchado el puente Tacoma? El puente Tacoma lo que pasó en el puente Tacoma es un antes y después en el diseño de puentes. ¿Ok? Después del fallo del puente Tacoma se han pedido que se hagan modelos a pequeña escala y se haga un ensayo que le llaman el túnel de viento. ¿Debido a qué? Este puente Tacoma es antiguo, ¿ok? Y lo hizo en su momento el mejor estructural de su momento, que era muy reconocido y muy conocido y que había diseñado varios puentes. Es como si ahora quieren hacer un superpuente y contratan al más reconocido ingeniero estructural, un maestro, ¿no? Entonces lo contratan, diseña el puente Tacoma y el puente Tacoma colapsa al poco tiempo de haberse inaugurado. ¿Por qué sucedió esto? Por un fenómeno que le llaman la resonancia entre lo que es las vibraciones generadas por el viento y la estructura. Y eso originó el colapso del puente Tacoma. Este puente Tacoma es un puente colgante, a diferencia del que vamos a ver ahora, que es un puente, el puente Chirajara, que es un puente atirantado. ¿Ok? Pero este puente Tacoma es muy interesante. Hay videos en YouTube, si desean, ahorita lo vemos también y lo conversamos. Entonces, en el puente Tacoma, claro, falló el tablero, ¿no? El tablero no tenía una rigidez lateral suficiente y eso originó que miren cómo se deformara el tablero del puente Tacoma. ¿Por qué falla? Ahora, del puente Chirajara lo que falló fue lo llevan al pilón, ¿no? Esta pila, este pilar, este elemento tipo columna, que es el que va a fallar ahí, ¿no? Y con eso trae de por sí el colapso total de la estructura. El pilón del puente de Algunos dicen que fue Chirajara o pandeo. la pila central? Primero, habría que analizar la ¿Ok? A ver, continuamos. geología, la cimentación y la forma del pilón. Como este canal trata de ese tema de geotecnia, en la parte de arriba les voy a dejar un link a una serie de vídeos de riesgos geológicos que estamos analizando uno por uno para que ustedes los tomen en cuenta Ujú. y cuando hagan sus proyectos se prevean este tipo de situaciones. En principio, era un reto de ingeniería cimentar adecuadamente los pilones del puente sobre las laderas de alta pendiente y geológicamente complejas. Ujú. La geología del sector Ese es del un problema en los puentes. O sea, imagínense ustedes si es difícil cimentar un edificio que está sobre un suelo, ok, un suelo firme y seco. Imagínense ustedes cimentar sobre el lecho del río
¿ok? Cimentar sobre la estructura, sobre cimentación capaz que no es la adecuada, ¿ok? Pues si fuera roca, capaz de roca fracturada, o ahí puede haber riesgo de socavación del río. Entonces, cimentar puentes es todo un reto, todo un reto, ¿ok? Entonces, por eso acá indican, ¿no? Acá indica en la pestaña anterior, indica, ¿no? Era un reto de ingeniería cimentar adecuadamente estos pilones, esta gran pila de puentes sobre las laderas de alta pendiente y geológicamente complejas. Pilones del puente sobre las laderas de alta pendiente y geológicamente complejas. La geología del sector del puente de Chirajara presenta materiales que se llaman filitas y tiene cuarcitas laminadas y fracturadas ahí todas trabajando unas de otras. Estos materiales son altamente heterogéneos. Estas intercalaciones que tienen de un material y otro con elementos que pueden tener grafito y materiales que tienen muy bajo coeficiente de rozamiento, si están las direcciones en dirección en contra de los desplazamientos, pues a lo mejor son relativamente estables. Pero cuando ocurre lo contrario, que esas fallas o esas discontinuidades están en contra de nuestra posición de corte o como estamos aplicando la descarga, pues normalmente dan una resistencia muy baja y producen unos problemas muy grandes. Ujú. Cada uno de los pilones se cimentó sobre caissons individuales y cada uno de estos caissons tenía aproximadamente 8 metros de diámetro. Entonces, la primera cosa es que hay un solo caisson por cada pilón. Además, fíjense ustedes que dentro del caisson hay estos elementos de acero, ¿no? Que llaman la atención, como si le hubieran colocado unos anclajes al terreno a ese caisson. Deberían ser anclajes permanentes, ¿no? Que están ahí. Caisson Pero es ya un tipo de ya te estás dando cimentación. cuenta que tú tienes una estructura que está semianclada, colocada contra materiales que son muy heterogéneos, que puede ser que las discontinuidades están en contra tuya. Entonces, primer fallo, ¿no? Un solo caisson por cada pilón, con lo cual cualquier desplazamiento genera un fallo importante. En lugar de gastar $250, Vamos a inviértelos en saltar BCP. Compra acciones del banco. este anuncio. O En la forma como se construyó un sea, lo solo que trata acá de indicar es lo siguiente, ¿no? O sea, cada pilón, cada pila de ese puente estaba cimentada sobre un solo caisson. El caisson es un tipo de cimentación tipo cajón que usan para poder cimentar lo que son grandes puentes, ¿ok? Entonces el tema acá que son un solo caisson para cada pilón, ¿no? Y encima, según lo que indica en el video, no tenía el adecuado anclaje, ¿no? Las barras de fierro no estaban ancladas en concreto, sino estaban sueltas. Entonces no tenía un correcto anclaje del acero de refuerzo y por lo tanto no había una adecuada continuidad en la estructura. Entonces, como había solo un caisson, cualquier desplazamiento que sufriera este caisson iba a hacer colapsar al pilar del puente, el pilón del puente. caisson, la pregunta que hace el profesor Suárez es, ¿se garantiza la rigidez suficiente de esa estructura? Seguimos adelante. Para la excavación se usaron explosivos. Entonces, esos explosivos, lo más seguro que afecten a la Claro, calidad pues, y a la resistencia de la roca, fracturándola y además destruyendo. claro, si tienes una roca sólida, pero para cimentarlo, para abrir cimentación, para excavar, yo meto explosivo, a mi roca normal, ¿no? Voy a excavar y voy a llegar a excavar. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo le meto explosivos, voy a fracturar la roca. Y lo que antes la roca podía tener una gran resistencia, debido a esta fractura, su resistencia en la roca baja bastante, ¿no? Y el RMR, que es un factor que mide la consistencia de la roca, ya va a reducirse bastante. Es decir, puedo excavar, la idea es excavar, pero en el proceso constructivo no debo dañar la cimentación. Con un explosivo lo único que voy a hacer es fracturar la roca que está sólida, es uniforme. ¿No? Entonces, la pregunta que se hace el profesor es, ¿pudo afectar el uso de explosivos a la integridad de las filitas y cuarcitas en la cimentación? Por favor, dejen su comentario en la parte de abajo sobre estos puntos para enriquecer este vídeo y hacer un debate al respecto. En la parte de abajo pueden dejar cualquier información que ustedes quieran y yo les responderé. Seguimos adelante. Aquí vemos como sí destaca, ¿no? Que al caisson se le colocan
anclajes hacia adentro del talud. Aquí vemos el elemento de perforación. Esto parece la típica máquina Stenwig, ¿no? Están perforando con martillo de fondo posiblemente una perforación con aire. Aquí vemos la construcción del anclaje, ¿no? Y estos obreros aquí en una condición, vamos, que una de seguridad limitada, ¿no? Seguimos adelante. El caisson trabaja como una estructura de contención con anclajes. Aquí vemos la construcción de anclajes, ya esta es una máquina más sofisticada, ¿no? Esta es una máquina hidráulica con doble mordaza y vemos que a la medida que están bajando están instalando anclajes. Ujú. Esta que está aquí, pues es una contención de anclajes de un caisson para un puente en un solo punto. El caisson sobresale de la superficie de la cara expuesta del talud. Eso quiere decir que la pregunta es, ¿está suficientemente confinado ese caisson ahí? Es una pregunta perfectamente válida, ¿no? Un elemento que debería estar metido en el terreno está expuesto, con lo cual lo hace susceptible al pandeo por la poca rigidez o la disminución de la rigidez que ocurre en ese punto. Entonces, el profesor presenta aquí cuál es el caso de una cimentación típica de un pilón en un puente antirantado, y aquí lo muestra, ¿no? Acá indica, mira, acá usan pilotes, pero usan bastante cimentación y hacen que este pilón, este elemento de acá, esa torre, sea una estructura más estable. Pero acá se han usado un solo caisson por temas seguramente de económicos para no sobrecargar o hacer más costoso la estructura. Mira lo que origina, ¿no? El accidente. A ver, acá dice, ¿no? Cimentación típica de un puente, un pilón o de una torre, de un puente atirantado. Acá tiene un grupo de pilones, un grupo o caissons también. Y en cambio, en esta estructura de Chirajara, en este puente donde murieron alrededor de 500 personas, solamente contaba con uno. ¿Por qué es importante contar con varios? Porque hay un fenómeno que se llama la resonancia, no, la redundancia. Redundancia estructural. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos nosotros, no es bueno redundar, ¿no? Cuando alguien redunda conversando, es decir, repite la misma frase varias veces, ¿ok? O dicen, estoy redundando, disculpa, me dicen, ¿no? Pero en estructuras es bueno redundar. ¿Por qué? ¿Qué significa redundancia para ustedes? Redundancia significa que es la repetición. Repetir algo varias veces es redundar, ¿no? Entonces, en estructuras es importante redundar, es importante tener estructuras redundantes. ¿Por qué? Porque una estructura redundante tiene, los elementos estructurales se repiten, y de esa manera hace que la estructura sea más estable o pueda ser más estable ante un evento extremo, como el que sucedió acá. Imagínense si en esa estructura, si en este grupo de pilotes o caissons, ocurriese que fallase un pilote. ¿La estructura se va a caer si fallece un pilote? No se va a caer. ¿Por qué? Porque si acá son 6 pilotes, si me falla uno, todavía me quedan 5. Y esos 5 van a sostener a la estructura hasta que la puedan reparar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Estoy redundando, ¿no? He repetido un pilote, pero 6 veces. Estoy redundando. Hay una redundancia estructural. Estoy repitiendo el pilote varias veces. El problema de hacer una estructura como esta, que no tiene redundancia, es la siguiente, que si que es uno solo, falla, la estructura de por sí colapsa. A diferencia de la anterior, que al ser un grupo entero de pilotes, si una fallase, todavía las otras 5, hay una redistribución de esfuerzos y de cargas que no van, y esas 5 van a tomar un poquito más de carga y van a evitar que colapse el puente, ¿no? ¿Ok? Si tienen consultas o comentarios, por favor me lo indican, me lo van indicando por el aula, de esa manera para poder responderlas. Gracias. Continuamos. Entonces la fundación son grupos de pilotes y fíjense que la base donde está apoyada el tablero y están colgados todos los anclajes no es una pila, una monopila, sino son estructuras tipo diamantes, ¿no? Entonces, en el caso de Chirajara, que tenemos aquí a la derecha, vemos que hay un dado o también un cabezal y un caisson que se ha colocado aquí, ¿no? Entonces, claro, esta estructura es frágil en este punto. Sobre el queso individual se colocó un dado y un pilón en forma de diamante y punta de lápiz. Entonces pregunta el profesor, ¿el dado del Caisson único fue construido aéreo, sin confinamiento?
Aquí tienen la foto del elemento en construcción. Con doble de confinamiento, es decir, que lo hicieron Entonces, no lo enterraron, si ¿cuál se es el refiere, ¿no? efecto de la falta de rigidez en el apoyo de una cimentación de una estructura de este tipo? Al no tener una rigidez suficiente, aquí el profesor indica perfectamente que el apoyo no es rígido, pues pudo haber sido la causa principal del colapso de esa estructura. Las formas típicas de los pilones o de las pilas de ese tipo de estructura, fíjense que son formas con marcos A, marcos en diamante, marcos que tienen una rigidez muy importante en la parte inferior. Mírense la rigidez que tienen aquí, ¿no? Marcos que están hiperestáticos. Y en el caso de la falla del pilón de Chirajara, mire cómo está colocado, ¿no? Sobre un cabezal hay un caisson y aquí en este elemento nace la estructura. Estás contando los segundos hasta que pueda saltar el anuncio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no tuvieras que volver a ver un anuncio? ¿Qué tal si tuvieras un navegador que realmente respetara tu privacidad? Bueno, Brave lo hace. Descarga Brave. Entonces, aquí el profesor profundiza y presenta algunos puentes de pilón en forma de diamante para que ustedes lo vean, ¿no? Este es un puente en Tailandia, continúa con otro puente más, fíjense la estructura que es adiamantada, o sea que es rígida en Diamantada la base, significa ¿no? eso, y no, es esta curva, ¿no? Miren, Esta forma como diamante, como si fuera una A, ¿ok? Le da rigidez lateral. Cuando hablas de rigidez, porque le da rigidez lateral. Es la diferencia de una estructura normal con una como esta, ¿no? Que le da rigidez lateral. O sea, vamos a ver acá en la pizarra, por ejemplo. ¿A qué me refiero con una estructura como esta? De la siguiente manera. Ahora, acá voy a colocar puentes. Este es el curso de puentes. Entonces, a ver. Y vamos a la anterior, a ver, para ver la parte de las cimentaciones. Acá, ¿no? A ver, vamos a ir acá. Esta foto me gusta. ¿Qué significa esto? A ver, por ejemplo, acá voy a colocar caso. ¿Qué cosa de caso de quién? Del puente. la base donde está apoyada el tablero y están colgados todos los anclajes, no es una pila, una monopila, sino son estructuras tipo diamantes, ¿no? Entonces, en el caso de Chirajara, que tenemos aquí a la derecha, vemos que hay un dado o también un cabezal y un caisson que se ha colocado aquí, ¿no? Entonces, claro, esta estructura es frágil en este punto. Sobre el caisson individual se colocó un dado y un pilón en forma de diamante y punta de lápiz. Entonces pregunta el profesor, ¿el dado del caisson único fue construido aéreo, sin confinamiento? Aquí tienen la foto del elemento en construcción. Entonces, ¿cuál es el efecto de la falta de rigidez en el apoyo de una cimentación de una estructura de este tipo? Al no tener una rigidez suficiente, aquí el profesor indica perfectamente que el apoyo no es rígido, pues pudo haber sido la causa principal del colapso de esa estructura. Las formas típicas de los pilones o de las pilas de ese tipo de estructura, fíjense que son formas con marcos A, marcos en diamante, marcos que tienen una rigidez muy importante en la parte inferior. Mírense la rigidez que tienen aquí, ¿no? Marcos que están hiperestáticos. Y en el caso de la falla del pilón de Chirajara, mire cómo está colocado, ¿no? Sobre un cabezal hay un caisson y aquí en este elemento nace la estructura. Entonces, aquí el profesor profundiza y presenta algunos puentes de pilón en forma de diamante para que ustedes lo vean, ¿no? Este es un puente en Tailandia, continúa con otro puente más, fíjense la estructura que es adiamantada, o sea que es rígida en la base, ¿no? Miren el pedazo de estructura que estamos hablando, ¿no? Para ese tipo de puentes. Este además es un puente que debe tener unas cargas importantes porque tiene una estructura de acero que debe transportar ahí trenes, ¿no? Este es un puente en las mismas características que el anterior. Este es otro puente. Miren la rigidez que tiene la estructura en la base y compárenlo con el puente de Chirajara. Aquí está otro puente más. Fíjense nuevamente ese elemento. Otro puente más. Entonces, los esfuerzos sobre el pilón son principalmente de compresión
Y la compresión dirigida en un elemento axial puede producir pandeo. ¿Te acuerdan de aquella clase de resistencia a materiales? El pandeo, la fórmula de Euler, algo que no es lineal, que ocurre súbitamente y que normalmente cuando ocurre es tan impredecible que genera un colapso completo de la obra. Aquí tienen un diagrama donde tienes tensiones en los cables y compresión en la pila principal. Ese elemento exceso de compresión con la esbeltez y la poca rigidez de ese elemento puede producir el pandeo. Y si además lo cimientas sobre unas filitas, que son relativamente inestables, pues el caldo está servido. La forma y esbeltez del pilón del puente Chirajara, la pregunta que se hace el profesor, ¿lo hace susceptible a fallar por pandeo? Por favor, deje debajo sus comentarios para que así enriquecemos esta discusión, ¿no? ¿Usted cree que sí o que no? La, la compresión genera unos esfuerzos por pandeo sobre el pilón y en los elementos que son más rígidos o en las estructuras que tienen más apoyo en la base, pues se produce compresión y torsión. Pero en cambio, en la estructura que nos ocupa, esa carga vertical produce pandeo y si además la base puede ser susceptible a desplazamiento, imagínense ustedes, ¿no? La rigidez de los puntos de apoyo superior e inferior de la columna determina la longitud efectiva para el pandeo. Acuérdense de estas fórmulas de Euler y ténganlas muy en cuenta, sobre todo los ingenieros jóvenes, que vean que aprendamos de estas cosas que ocurren, ¿no? Entonces, aquí está analizado de una forma bastante clara, ¿no? Que la forma del pilón y las condiciones de la cimentación determinan la longitud efectiva del pandeo. Entonces, aquí el profesor nos ha dejado un diagrama donde muestra la longitud efectiva del elemento que tiene, donde tiene el punto débil, el dado, donde tiene un punto flexible en la cimentación y cómo puede ocurrir el pandeo. Fíjese que en este diagrama está todo resumido de los 5 puntos que el profesor señala en su exposición. En este momento les pregunto, dejen debajo cuál creen ustedes que es la condición más importante de todas. Al aumentar la compresión, se supera la capacidad crítica de la pila, se rompen los puntos débiles, el inferior y el superior, e inicia esa falla súbita del pandeo. Por la inclinación del pilón también se intuye, dice el profesor, que se rompió primero el punto débil de la cimentación por la forma como está el mecanismo de falla ocurriendo. Aquí tienen la caída del puente paso por paso de las cámaras de videovigilancia que había ahí en la zona. Aquí vemos el elemento ya completamente colapsado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Y esta es la conclusión más importante del profesor. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? Pónganmelo debajo, ¿qué harían ustedes con esto? El profesor dice, lo importante no es encontrar un culpable. Hay que mejorar nuestra ingeniería para no repetir esta experiencia dolorosa. Y además, hay que hacer una ingeniería integral donde la estructura esté unida con la geología, con la geotecnia y todos esos elementos en base a la experiencia estén coordinados. Hemos visto la motivación, ¿no? Miren, en puentes hay un montón de accidentes. El año pasado, me parece, o este año, ¿no? Este año, a inicios de año, el año pasado, a fines de año, hubo un accidente de un puente tipo tren eléctrico, pero en México, ¿ok? Donde murieron también, no sé, 30, 40 personas o 50 personas. Y es como si ustedes amanecieran hoy día con la noticia de que el puente del tren eléctrico en uno de sus tramos colapsó cuando pasaba el tren, ¿ok? Y eso hizo que se cayeran los vagones del tren, aplastó personas por abajo, las personas que estaban en los vagones fallecieron. Eso sucedió en México, ¿ok? Miren, acá la noticia voy a colocarlo esto, voy a colocar acá, acá está. Colapso de puente en México.
El colgante no era, creo que era un puente de tren. Ahí está, ¿no? Del vagón de pasajeros. Es una noticia cortita, a ver, para que vean ustedes. Miren este colapso del puente, con vagones. Es el está pasando el vagón y ¡fum! Se colapsó. ¿Ven la imagen? ¿Cómo se colapsa el vagón del puente? Ahí está. Aquí está, ¿no? ¿Cómo cayó el puente? ¿Ok? Es interesante, ¿no? Mira, cayó un puente de vagón, o sea, un puente de tren del Metro de México. ¿Ok? O sea, sucede bastante, esto sucede en todos lados. No es común, no es lo que debería pasar, pero sucede. Y para eso debemos estudiar para poder evitar esos desastres, ¿no? Ahora, ¿en qué normas vamos a basarnos? ¿O en qué referencias? Básicamente en estos tres que aparecen en esta acá, ¿no? Voy a basarme en el manual de puentes, ¿ok? Básicamente en estos tres libros, o en la bibliografía de estos tres informes, ¿no? El que es el manual de puentes del MPC, lo que es el ASHTO de la norma americana, ¿ok? O también el libro de acá del ingeniero Araniz, César Araniz, que en paz descanse, ¿ok? Este libro de puentes. Y también voy a basarme en lo que es este libro de puentes, ¿ok? Que está basado en el ASHTO LRFD. Y también podemos ver lo que es el ASHTO LR referencia, ¿ok? Eh, Ahora, definición. ¿Qué es un puente? El puente es una estructura que permite la continuidad de una vía atravesando un obstáculo natural o artificial, ¿ok? Dice acá, mayor o igual a 6 metros. O sea, cuando cubres longitudes mayores o iguales a 6 metros, de 6 metros para arriba, ya se puede considerar un puente, ¿no? Porque está, ¿qué cosa? Comunicando los dos sitios o comunicando dos sitios que tienen una discontinuidad, ¿no? ¿Para qué? Para darle una continuidad y atravesar un obstáculo natural o artificial. Un obstáculo natural podría ser un río, un obstáculo artificial podría ser el puente, por ejemplo, de, de la vía expresa, ¿no? Javier Prado. Ustedes conocen el puente de la vía expresa. Por ejemplo, ¿qué es un puente? ¿Qué es un puente, no? Entonces, acá que indicó que permite, ¿qué cosa? La continuidad. La continuidad de las vías, de una vía. Ya que indicaba que un puente tiene una longitud mayor igual que ¿qué? Que 6 metros o 20 pies. ¿Qué significa esta parte? Por ejemplo, imagínense que tenemos que... Este es un río. Ven mi pizarra y ven la diapositiva, ¿no? Por favor, me confirman que ven la pizarra y la diapositiva. Sí, ingeniero. Ya, ok. Imaginemos que esto fuera un río. Entonces, yo acá voy a colocar ok, mis pilares, mis estribos para apoyar mi puentecito. Acá coloco mis estribos, apoyo mi puentecito. Y acá coloco de esa manera mi puente. ¿Ok? Colocamos el puente ¿para qué? Para que pase un vehículo. ¿No? En esa dirección. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque seguramente, bueno, lo voy a hacer de esta manera más abajo. Seguramente en la parte de inferior tenemos lo que es un río. Ok, acá tenemos un río. Entonces, a ese río se le está llamando, ¿qué cosa? Un obstáculo natural. Y este de acá sería un puente. Cuando hablo de la longitud mayor a 6 metros, quiero decir de acá hasta acá.
Eso se le llama L, que es la luz o longitud del puente. ¿Ok? Pero también se puede dar el caso de que ustedes estén yendo, por ejemplo, por la vía expresa, ¿no? La vía expresa Javier Prado. Entonces, en la vía expresa Javier Prado yo veo que tengo estas vías. ¿Ok? Y acá tengo muros de contención. Estos grandes muros de contención que vamos a ver acá son los siguientes. Acá tenemos grandes muros de contención. Ok, viene la vía expresa, llega hasta esta parte. Tengo otro muro de contención. Y si ustedes se percatan, incluso por acá tenemos hasta edificios, ¿no? Acá tenemos edificios de varios pisos. Acá tengo otros edificios. Esto puede ser República de Panamá o puede ser, por ejemplo, la avenida, ¿no? O la vía expresa de Javier Prado. Y por acá, bueno, tenemos vehículos que van y vienen, ¿no? Que puede ser un vehículo que va y acá otro vehículo que va por allá. Ok, tanto en ida como en regreso. Ok, pero ¿para qué hacemos esas estructuras? Porque encima acá voy a colocar un puente. ¿Un puente para qué? Para que me pase un vehículo por encima. Ok, coloco un puente para que de esta manera pueda pasar un vehículo por encima, ¿no? Ok, entonces, esto de acá, ¿qué cosa se llama? Se llamaría un obstáculo artificial. Esto es lo que está llamando acá obstáculo artificial. Entonces, el puente permite una continuidad, ¿ok? Acá indica lo siguiente, atravesando un obstáculo. ¿Ok? Los puentes permiten una continuidad atravesando un obstáculo. De edificios, ¿no? De la calle Prado. Ese sería el puente. Y bueno, hay un bastante tipo de puentes, ¿no? Puentes atirantados, puentes colgantes, puentes losas, puentes vigas losas, que es lo que vamos a ver a continuación. A ver, continuamos. Siguiente diapositiva. Este es el plano de estructura de un puente, ¿no? Las partes de la estructura de un puente. Entonces acá voy a indicar qué son las partes de la estructura de un puente. En lo que ves al inicio, esto de acá, se le llama el pilar del puente. Viene así, perdón, el estribo del puente. Viene esta parte, con este apoyo. Y esto de acá son los pilotes. Entonces, esta parte de acá son los pilotes. Esta parte de acá es el estribo. Es el estribo del puente. ¿Ok? Entonces, seguimos avanzando. Acá encontramos el tablero del puente. El tablero del puente. Llega ahí. ¿Ok? Y aquí encontramos uno, que es el apoyo. Esto que vemos en esta parte es el apoyo del puente. Claro que esta estructura va enterrada, no va así, enterrada. Va enterrada. Ok, estos son los pilares, el apoyo del puente. Y se podría decir, bueno, acá los apoyos del puente por un tema de estructuras generalmente empieza bajito
y luego esto lo han hecho crecer por el tema seguramente de esfuerzos, ¿no? Que necesita mayor dimensión acá abajo. Así. ¿Ok? Y acá se le da una cierta continuidad al elemento. Luego, acá se tiene otros apoyos, ¿no? Acá se tiene otros apoyos, en esta parte tenemos otros apoyos, y esto continúa aún así. Podría continuar hasta acá. Continúa. Y es el puente. ¿Ok? Y eso continúa hasta el otro lado y llega acá. Lo que se va al medio, ¿saben qué es? Acá tenemos otro apoyo. Y acá tengo otro apoyo. Entonces, estos son los apoyos. Vamos a ver también los tipos de apoyos. Apoyo en esta parte. Y acá tenemos el apoyo en otro lado. ¿Ok? ¿Para qué? Porque de esa manera, acá voy a tener el pilar del puente. El pilar del puente. Estos pilares van a ir cementados sobre su zapata, como si fuera una columna. Y él también va a alcanzar pilotes. Él también va a tener pilotes. ¿Ok? Y esta parte va así. Y acá tengo el apoyo del puente. Continúa el apoyo del puente. Esta parte ahí, hasta acá abajo. Tengo acá nuevamente el apoyo del puente. Y bueno, y acá tengo mis pilares. ¿Ok? Y acá tengo el lecho, ¿no? En la parte inferior. Entonces, esto de acá le llaman pilares. Es un pilar. Y esto de acá le llaman pilar. ¿Ok? Estos de acá siguen siendo los pilotes. El pilote. Y estos de acá son los pilotes. De esa manera sigo cruzando el puente. La cimentación siguen avanzando el puente. Y acá se llega ya a la otra base. ¿Ok? A la otra base. En donde tengo nuevamente mi cimentación. El estribo, ¿no? El famoso estribo. Los puentes. En el software le encuentra como abutment. Acá el estribo del puente. Nuevamente. De la siguiente manera, ¿no? Y bueno, él va a llegar al pilar, a la cimentación, a los pilotes. Acá se llega hasta cubrir la cimentación. Y subiría el lecho marino o el lecho del río de esa manera. Y acá hay continuidad para lo que es, para la franja del camino. Entonces ya tenemos el puente. Esto en sí es la superestructura del puente. Esto le llaman la superestructura del puente. ¿Ok? Que es el tablero, ¿no? El tablero, acá que llamamos como superestructura lo que son la viga, las vigas, la losa, también llamado tablero y todo eso, ¿no? Lo que es la superestructura del puente. Acá están los pilares. El otro lado, estos de acá son los pilares del puente. Los pilares. Y de acá sería el otro estribo. El estribo. ¿Ok? Y nuevamente acá tengo los pilotes. ¿Ok? Y lo que está acá abajo, o lo hago en otro color, a ver, es el río. Consulta, ¿por qué uso pilotes? ¿Por qué usamos pilotes? Acá puede ser un camión que esté yendo para allá, ¿no? Acá puede ser un camioncito que esté yendo en ese sentido. ¿Por qué usamos pilotes, chicos? Consulta, ¿por qué usamos pilotes? Consulta. A ver, TICD, Maker, ¿por qué usamos pilotes?
Para que tenga más, pueda soportar más carga. Sí, sí está bien para que pueda soportar más carga, ¿no? Y eso se debe a que, por ejemplo, que nosotros siempre cuando pilotamos, buscamos que se tenga la mayor resistencia, encontrar el suelo que tenga la adecuada resistencia para evitar que el puente se caiga, ¿no? Para que pueda soportar las cargas. Entonces, se usa un pilote con el fin de encontrar eh, mayor resistencia en el suelo, ¿ok? Y mayor estabilidad. Entonces, lo que hacen con pilotes es que pueden buscar pilotes de bastante longitud. Entonces, eso es un trabajo bastante difícil, ¿no? Porque el lecho marino en sí ya tiene una cierta altura. Encima, imagínate la altura que tienen que tener los pilotes, la longitud de pilotes. Acá lo que con longitud del pilote. Entonces, ¿para qué? Para encontrar un estrato de suelo que me pueda soportar las cargas que voy a tomar. ¿Ok? ¿Y eso quién lo define? Eso de parte de qué especialista está. ¿Cómo se llama el especialista? Estructuralista, ¿no? El especialista en lo que es pilotes, lo ve el estructural en parte, pero el que te indica la longitud de pilotes y todo eso es el geotecnista. ¿Ok? ¿Eso está de quién? De parte del ingeniero geotecnista. O sea, el ingeniero civil que es geotecnista tiene que ver esa parte. ¿Ok? Eso generalmente lo indica el geotecnista. ¿Ok? Pero en coordinación con el estructural y en coordinación con el hidráulico. ¿Ok? Por ejemplo, este nivel de aguas, estoy colocando este nivel máximo de aguas. Acá voy a colocar lo que le llaman el NAME. ¿Ok? Eso va a ser el nivel máximo de agua. El nivel máximo esperado del agua. ¿Ok? Ese nivel máximo esperado del agua, ¿quién te lo da? ¿Qué especialista te lo da? ¿Cómo se le llama el especialista que te da el nivel máximo de aguas? El hidráulico, ingeniero. Muy bien, ¿no? El que es el hidráulico. Si hubiera un accidente, y por ejemplo, este NAME crece y no llega hasta ahí, si no llega hasta acá, imagínate que este NAME crece y bueno, llega hasta acá arriba. Hay una crecida por el fenómeno del niño. ¿Ok? Eso es porque hubo un mal cálculo hidráulico. No ha contemplado que podía venir mayor. ¿Cuál es el problema? Que el nivel de agua máximo suba. ¿Cuál es el problema? Que puede socavar. ¿Ok? Acá hay una socavación. Acá se puede presentar una socavación. En esta parte se puede socavar, ir socavando. El agua vaya a socavar, porque el agua erosiona. Se va perdiéndose y va quedando hasta acá. Se puede ir perdiendo, quedando hasta acá. Entonces puede ir socavando, socavando, socavando la base del puente. Y si socava completamente la base del puente, eso produce, ¿qué cosa? El colapso del puente. ¿Ok? Si socava demasiado la base del puente, ¿eso qué produce? El colapso de nuestro puente. Y es lo que pasó con el fenómeno del Niño. ¿Ok? En el año 2017. El río creció tanto y hizo una socavación de la base del puente y eso originó que los puentes colapsaran. ¿Ok? Eso originó que los puentes colapsaran. ¿Hasta acá se va entendiendo la clase? ¿Hay alguna consulta? Sí se entendió, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces acá, bueno, acá hacen un corte del puente, acá colocan el pilote, ya, esto de acá se le llama el cabezal del puente. Es el cabezal del pilotes, perdón, cabezal de pilotes. También se diseña, ok, el terreno, los aparatos de apoyo. Esos apoyos de puentes le llaman también apoyo del puente o el aparato del apoyo, ¿no? Ese aparato del apoyo, ¿qué puede ser? Ya les había comentado, ¿no? Ese aparato de apoyo puede ser, por ejemplo, neopreno, ¿no?
aislador, aparato de apoyo. ¿Ok? Entonces acá va a ser el aparato de apoyo. ¿Ok? Y como indica en la figura, okay, acá también iría un apoyo, ¿no? No puede ir en el aire, acá iría un apoyo. Como indica en la figura, y lo siguiente. De acá para arriba y de acá para abajo. Todo lo que va para arriba sería la superestructura. ¿Ok? Todo lo que va para arriba sería la superestructura. Y todo lo que va para abajo sería la subestructura. La superestructura, ¿ok? De acá es la superestructura. Y lo de abajo sería la subestructura. Pues cuando yo te diga diseña la superestructura, significa diseñar las vigas, la losa, las vigas diafragma, vigas principales, la celosía, el reticulado, ¿ok? Lo que es la parte de arriba. Pero cuando te digo superestructura, me refiero a lo que es pilares, estribos, pilotes, ¿ok? De esa manera, para el puente. ¿Ok? A ver, continuamos. Entonces acá ya se ponen a hablar sobre la superestructura, ¿no? La superestructura. En superestructura, por ejemplo, si hacemos un corte esta parte, acá vamos a encontrar lo siguiente. Bueno, hacemos un corte de la superestructura. Este de acá lo que se está viendo sería un puente vigalosa. Tenemos un puente vigalosa y hago un corte del puente vigalosa. Se ve lo siguiente, miren, tenemos el puente. Es una gran losita. Pero el tema de esta losa no es que es así simplemente, sino que esta losa está conectada acá con una serie de vigas principales. Esas son vigas principales. Entonces, creo que esto mejor hacemos en 3 dimensiones para que se entienda mejor. Voy a hacer un tablero de esta manera. ¿Ok? Y acá están dibujadas las vigas principales del puente. Voy a colocar 3 vigas principales. ¿Ok? 3 vigas principales del puente. Y el de acá es el tablero del puente. El tablero. ¿Ok? El tablero del puente. ¿Por qué hemos hecho este dibujo? Por el siguiente. Mira. Estas vigas principales que estamos dibujando ahí. A ver, esta capa está muy larga. Podría ser un poquito menos. Y ¿ok? Estas vigas principales que estamos dibujando son las que van a resistir todo el peso y toda la carga de los puentes, ¿ok? Es como si tendríamos un puente de este tamaño. Esa longitud, esa longitud, ¿ok? Entonces tenemos ese puente, esa longitud acá, y este puente, esta longitud por acá abajo. Son mis puentecitos. Y el de acá sería el alero del puente, ¿no? El voladizo, ¿no? Este pequeño voladizo. El vuelo del tablero. Continúa el vuelo del tablero. Esto continúa para allá y sería de esta manera. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, acá van a ver lo que son las vigas principales. ¿Ok? Acá va a haber una serie de vigas principales. Las vigas principales. Estas vigas principales no pueden ir solas. Generalmente van acompañadas de ¿qué? De una viga diafragma. O sea, internamente van a ver ustedes que hay una viga diafragma. Son vigas diafragma que van a tratar de unir a las vigas principales por abajo, ¿no? Son las vigas diafragma. Entonces, se tiene lo siguiente. Esta parte de acá, lo que estoy achurando, de esa manera, vamos a llamarle lo que es el tablero del puente. ¿Ok? Es el tablero del puente. ¿Ok? Lo que ven acá, así de esa manera, estas líneas achuradas también, es lo que se le llaman las vigas principales. Las vigas longitudinales,
también llamadas principales. ¿Ok? Cuando el tablero vuela, a este se le llama lo que es el vuelo del tablero. El voladito del tablero. ¿Ok? La separación entre vigas principales se llaman S, que es la separación entre vigas principales. A esta viga de acá que estoy colocándole en el otro lado, esta viga de acá, que une las principales, que ven ahí ustedes que están uniendo las principales, que eso sería algo así, que también sería acá. Esas vigas que unen las vigas principales, se le va a llamar vigas diafragma. ¿Ok? Esas de acá, lo voy a llamar vigas diafragma. O vigas secundarias, vigas diafragma, o también vigas secundarias. ¿Ok? Luego, en los puentes generalmente, ¿qué se va a colocar? Se van a colocar una especie de barreras, que son estas barreritas, que también se diseñan, ¿ok? Son estas barreritas, ¿no? ¿No? Son como parapetitos, como los parapetos que colocamos en casa, pero son para puentes, ¿no? Son barreras que se colocan ahí. Entonces este de acá va a ser una barrera. ¿Ok? Y los puentes tienen algo que le llaman el bombeo. El bombeo que es este acá. O sea, desde el punto medio del puente, se coloca una pendiente para allá, una pendiente para acá, y eso le llaman el bombeo del puente. Ese bombeo es una pendiente más o menos, y para acá iría más o menos siempre un 2%, y para allá iría un 2%. ¿Ok? Entonces, el ancho del puente sería de acá hasta allá, ¿no? Desde acá hasta acá sería el ancho del puente. Ancho total, ¿ok? Pero si queremos hablar del ancho libre de calzada, bueno, sería desde este punto, ¿no? Interno, ¿no? Si fuera el ancho libre de calzada, sería el interno. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna consulta? Si hablo el ancho libre de calzada, sería todo este interno, ¿no? Es ancho libre de calzada. Así. Entonces, partiría de lo que es de acá a lo que es de acá. Este es el ancho libre. El ancho libre de calzada. ¿Ok? Tendríamos eso. Aquí indicando el ancho libre, la longitud del puente. ¿Hasta acá hay alguna consulta? ¿Todo está claro? Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Eh, Tenemos clase hasta las 10:50, ingeniero. 10:50, 10:40, ¿no? Podemos tomarnos un receso ahora, si sea, y continuamos después con la teoría y para hacer algunos ejercicios, ¿ok? Ya, ingeniero. Tenemos un receso de 10 minutos. Con las 9:20 regresamos 9:30, por favor, ¿ok? Entonces regresamos 9:30.
Ok, continuamos con la sesión, con la clase. Ok, entonces acá tenemos lo siguiente, miren. Por ejemplo, ese tablero del puente. A ver, continuamos con la sesión. A ver, chicos, continuamos con la sesión. A ver, antes de continuar con la sección, voy a llamar lista, ¿ok? Son dos nomás, pero vamos a llamar lista. A ver. Espero que se vuelva a conectar esto. Cierre su sesión. No, no cierre sesión. A ver qué ha pasado. Antes era Facebook. Ahora vamos acá a Continental. Unirnos nuevamente. El link me lo voy a pasar al otro lado. Voy a conectar con mi correo Continental. Está conectando. Ahora vamos a hacer la registro de marcación, servicio de banner, registrar asistencia. Ok, acá tengo dos cursos lista. Puentes, a ver. Somos tres nomás, ¿no? A ver, se encuentra conectado lo que es TCDI. Presente, ingeniero. Muy bien, TCDI. ¿Y qué más? A ver, se encuentra conectado Michael, Fernando ingeniero. Quispe y lo que es Maiser Puma, ¿no? Nunca asistencia al 100%. Creo que falta Arce Sangay, ¿no? Arce Sangay. A ver, espero que ya se conecte después. A ver. Muy bien. Ya está, acá. Creo que eso es todo. Continuamos. Entonces, a ver, acá tenemos lo que es el tablero del puente. Esta parte de acá, la acera, es para que pasen las personas, es para el paso peatonal. Y el tablero del puente es para lo que es los vehículos, ¿ok? Esta parte es el vehicular y esta parte de acá, ¿qué es? Es la acera, ¿no? Es la acera para que pasen las personas. A ver, pilares. Hay muchos tipos de pilares. Esta figura de ahí corresponde, por ejemplo, si hiciéramos un corte de acá, correspondiente a esta parte de acá, un corte. Si hiciéramos un corte en esa parte, ¿ok? Podríamos encontrar todo tipo de pilares. Hay distintas formas de pilares. ¿Eso de quién depende? Depende del proyecto, ¿no? Del arquitecto del proyecto también, ¿no? Porque a veces en puentes hay arquitectos que quieren una forma diferente, ¿ok? O también depende de lo que digan los ingenieros especialistas. Generalmente los puentes no tienen, los pilares no son cuadrados como figura en la imagen, ¿no? Los pilares tienen que, porque si fueran cuadrados, hay un problema de erosión con el río. Sabemos que viene el río y el río, la fuerza del río viene así, ¿ok? Y estas puntas cuadradas las va erosionando, 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 hasta que deje el acero expuesto. Lo conveniente es tener secciones como circulares, pilares circulares, por ejemplo, que acá tranquilamente viene el río de esta manera y no erosiona completamente la sección. ¿Ok? Entonces es conveniente usar secciones de pilares que no sean de esa manera cuadradas ni con puntas, ¿ok? Que tienen esa sección así, circular o secciones o puntas redondas, como le llaman, ¿no? No puntas rectangulares. O sea, formas de secciones transversales de pilares, pared y sección transversal de columnas en puentes, ¿no? Son las secciones transversales. La subestructura es el estribo. Ok, acá tenemos el estribo, por ejemplo. El estribo del puente. Acá vamos a ver una losa de aproximación. Esta es la superestructura del tablero del puente, el apoyo del puente. Ok, cuando hablamos de apoyo del puente, este apoyo del puente, acá voy a colocar. Muchas veces se hace de neopreno.
¿Qué es neopreno? Es como si fuera un caucho, como la llanta del carro, pero un caucho reforzado. ¿Con qué reforzado? ¿Con qué? Con pequeñas platinas metálicas. ¿Ok? ¿Y cómo se unen la platina metálica al caucho? Por un proceso que se le llama el vulcanizado. ¿Ok? Estas son platinas metálicas. Platinas metálicas. Y lo de acá es el caucho. Y la unión se hace con lo que le llaman el vulcanizado. ¿Ok? La unión se hace con el vulcanizado. Entonces, generalmente son con eso. Otros también usan como apoyo del puente lo que son los apoyos móviles. Es decir, lo que nosotros de esa manera, ¿no? Que es un apoyo móvil, ¿no? Que es una estructura, por ejemplo, y acá usan un montón de rodillitos. ¿Ok? Y este es el apoyo móvil, ¿no? El apoyo móvil de la estructura. ¿Ok? ¿Dónde vemos eso? A ver, vamos a ver acá, por ejemplo, para que vean ustedes la imagen. Vamos a ver. Esta parte de acá lo voy a cerrar. Dando ventana. El de acá. Acá voy a colocar apoyo móvil de puente. ¿Ok? El apoyo elastomérico que les había comentado es este de acá. Este es un apoyo elastomérico. ¿Ok? Este de ahí es el apoyo elastomérico. Es neopreno reforzado. ¿Ok? Ese de acá que estamos viendo es el apoyo de neopreno reforzado. Voy a quitarle esta parte así. Un poco más acá arriba. Para que se vea lo que interesa más, ¿no? Entonces guardamos esta imagen. Y esa parte de acá sería el apoyo del neopreno reforzado. A ver, y ahora acá, apoyo móvil del puente. Vamos a ver qué son los apoyos móviles. Un apoyo móvil del puente podría ser, generalmente se daban a puentes antiguos. ¿Ok? Como este de acá, por ejemplo. Este de acá, o el de acá, ¿no? El de acá se ve claramente, ¿no? De pilar, del puente y el apoyo móvil, o también esta figurita. Me parece que mejor está la otra. Esta de acá me gusta más, entonces esta figura también la voy a copiar acá. ¿Ok? Es el apoyo móvil del puente. Importante. Algo así. Entonces tenemos esos dos. ¿Ok? En donde lo que se encuentra en esta parte sería lo que es este de acá sería el neopreno. Y el de acá sería el apoyo móvil. ¿Ok? El neopreno y el otro caso sería el apoyo móvil. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Va entendiendo? Sí, ingeniero. Ok. Entonces son los aparatos de apoyo, ¿no? Su función es transferir las cargas de la superestructura, o sea, del tablero, ¿ok? Del tablero, a la superestructura, estribos, pilares y todo eso. Estribos y pilares, ¿no? Estribos y pilares. Entonces la superestructura, como indica acá, va a ser el tablero. Y la superestructura va a ser estribos y pilares. Entonces la función va a ser transmitir lo que es las cargas de la superestructura a la superestructura, que son los estribos y pilares. ¿Ok? Pues continuamos. En el caso 1, vamos a hacer el análisis del colapso del puente. Vamos a ver esta parte. Ya, es lo que vimos anteriormente, ¿no? El puente Chirajara, ¿se acuerdan? El colapso del puente.
donde hubo pérdidas de vidas humanas, de materiales, ¿ok? Entonces acá la conclusión era, en lo que en el video que vimos inicialmente, que para evitar el colapso de un puente era importante prever desarrollar estudios de ingeniería básica, es decir, tener conceptos definidos, tener la topografía, ¿no? Entender la topografía. Es muy importante la topografía. Ustedes han llevado seguro curso de topografía, ¿no? O sea, los estudios básicos son qué cosa, la topografía, son la parte de hidráulica, la geotecnia, ¿ok? Son lo básico que debemos saber. Por eso se le llaman los estudios básicos. ¿Ok? Se le llaman estudio básico, ¿por qué? Porque es lo que debo saber, lo que debo conocer para poder diseñar y construir un puente. ¿Ok? Entonces, a ver, hasta acá vamos a continuar. ¿Hasta acá alguna consulta, algún comentario? ¿Alguna duda o alguna sugerencia? ¿Algo que quieran que se agregue? ¿Qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que debemos hacer acá, no? Nosotros tenemos que diseñar el puente, pues. Nosotros en el curso vamos a diseñar un puente, diseñar sus estribos, diseñar sus apoyos, ¿ok? En el puente, la superestructura, vamos a hacer el diseño de la viga, de la losa, de los tableros, del estribo, de los pilares, ¿ok? Todo eso vamos a hacer en esta parte de acá. Vamos a hablar sobre ¿no? Este caso. El caso del puente Chirajara de Colombia. La siguiente hoja, a ver. Entonces, si vemos lo que indicaba en el video, a ver. El puente Chirajara, ¿qué es? Es un puente. ¿Qué tipo de puente es? Acá voy a colocar la tipología, que es un atirantado. ¿Ok? Es un puente atirantado. O sea, su tipología es un puente atirantado. Hay un ruido de fondo, ¿no? Voy a tratar de corregir ese ruido de fondo un momento. Ok, a ver. Es un puente atirantado. No es un puente colgante, es un puente atirantado. Entonces, ¿qué pasó con el puente Chirajara? A ver, vamos a colocar acá, a tratar de dibujar el puente Chirajara para nosotros poder entender qué pasó. ¿Por qué colapsó? Dar teorías en base a lo que hemos visto. Mire, este era el puente Chirajara, de esa manera. Acá indicó el ingeniero anteriormente lo siguiente, mire. Es que es un puente atirantado, en primer lugar. Es lo siguiente, ¿no? Tienes un tablero por acá, ¿ok? ¿Y qué pasa? Acá tengo una estructura, que es el pilón, lo que está llamando acá el pilón. ¿Ok? Esta estructura tiene su cimentación y acá descansa sobre solamente una pila. ¿Ok? Y esto de acá, en teoría, debería estar correctamente enterrado. Viene el tablero del puente. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos ese tablero del puente, acá ven ustedes en la figura, en la imagen, cómo se va colocando, ¿no? O sea, vemos que acá cae un montón de tirantes.
Esos son tirantes del puente. ¿Ok? Esos son cables. Cables. Cables así. Y va a todo lo largo. Entonces esos cables son los tirantes. Son los tirantes del puente. Y esto de acá es el pilar. Y esto de acá es la cimentación. En ese caso lo han hecho, puede ser un pilote o puede ser un caizón. Un caizón. Esto de acá es el tablero del puente. Entonces, si yo voy a confiar kilómetros o, 100, o varios metros de puente, ok, si yo voy a confiar varios metros de puente por este pilar, yo tengo que esperar que este pilar esté correctamente construido, ¿no? O sea, es lo que yo espero por lo menos, ¿no? Este pilar tiene que estar adecuadamente construido, tiene que estar bien puesto. Entonces, confiamos mucho en este pilar. Y ese pilar, así también como confiamos, él también confía en que su cimentación lo respalde. Es decir, acá está. Cimentación. Entonces, tenemos el tablero y el pilar. Ahora, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre al pilar. Acá voy a colocar diagrama de cuerpo libre al pilar. Tengo el pilar de esta manera. Y miren, tengo una fuerza que lo toma por acá. Así, en este punto, por ejemplo, una fuerza que lo toma en este punto y otra fuerza que lo toma así, que son los cables del puente. Ok, los cables del puente. ¿Sí o no? Que sucede lo siguiente. Viene esta fuerza. Si esta fuerza de acá, ok, la descompongo de esta manera, la descompongo así, esa fuerza que estamos viendo ahí, viene una fuerza con un tirante, está jalando el puente. Y jala el puente de esa manera. Y esta fuerza la descompongo de la siguiente forma. Esta fuerza la descompongo de esta manera. La fuerza horizontal, ¿se están anulando, sí o no? Sí, ingeniero. Claro, ¿no? Muy bien. Porque imagínate, el que está acá va a ser jala con una tensión T, él jala con una tensión T. Si esto fuera teta, entonces él va a ser T coseno de teta y él va a ser T coseno de teta. Ok, y esta fuerza de acá va a ser T seno de teta y esta fuerza de acá va a ser T seno de teta. T por el seno de teta. Entonces estamos viendo que en la horizontal están anulando. ¿Ok? El coseno de teta se anula con el coseno de teta. Horizontalmente se anulan. ¿Pero qué queda? O sea, como resultante, tengo mi pilote y la fuerza que está quedando es esta. Es una fuerza vertical. Y esa fuerza vertical sería, en total serían, esa sería la resultante, ¿no? Acá diríamos. La resultante, ¿qué me quedaría? Me quedaría como 2 veces T. Sería 2 veces T por el seno del ángulo teta. Donde teta es este ángulo de acá, pues. ¿No? El ángulo teta. El ángulo de inclinación. Sería 2 veces T por el seno de teta. Sería la resultante. Entonces, no tenemos solamente uno, tenemos montón. Porque este podría ser, ¿sabes qué? Podría ser el T1, acá T1, y así tener 2 veces T seno de teta 1, y acá tener otro más acá abajo, ¿ok? Y podría ser este, por ejemplo, 2 veces T2 seno de teta, ¿ok? Y tener así sucesivamente bastante, en toda la altura.
¿Ok? Tener esto en toda la longitud. En toda la longitud del puente. ¿Ok? Tener la resultante de esta manera. Entonces, esa fuerza, ¿qué hace para el puente? ¿Es tracción o compresión? El 2 veces T seno de teta. ¿Qué es esa fuerza 2T seno de teta para el puente? ¿Es tracción o compresión, chicos? Para el pilar del puente. Compresión, ingeniero. Compresión, ¿no? Esto de acá es el pilar. Entonces, la sumatoria de todas esas fuerzas T es compresión. Están comprimiendo al puente. Están comprimiéndolo. Y al momento de comprimirlo, ¿qué se espera de la compresión? Va a ser una carga de compresión, o sea, la resultante de todas las tensiones, la resultante de todos sus tirantes, va a tener de por sí lo que es una compresión. O sea, cuando yo sume todos los sumatoria de todos los T sub I por el seno de teta, es una compresión, es una fuerza de compresión. Entonces va a comprimir. Entonces ustedes van a decir, ah, mira, entonces mi elemento se va a comportar como si fuera un pilar apoyado, pero con una fuerza resultante de compresión. Y esta fuerza resultante de compresión va a ser igual a ¿quién? A 2 veces la sumatoria de todos los T sub I por el seno de teta. ¿Ok? ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué va a lograr? Que este elemento pandee. ¿Ok? Eso puede originar lo que se llama un delta, que es un pandeo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, un problema puede ser que, ¿por qué pandea un elemento? ¿Por qué pandea? Pandeo debido a que el pilar es muy esbelto. ¿Ok? Entonces, una hipótesis sería que hay un pandeo debido a que el pilar es muy esbelto. ¿Ok? Hay un pandeo debido a que el pilar es muy esbelto. O sea, que el pilar tenía esta forma inicial. Pandeó y falló. Entonces, eso se le llama una falla por pandeo, más que pandeo. Es una falla de inestabilidad por pandeo. Una falla de inestabilidad por pandeo. Otro caso que están indicando es que, por ejemplo, este caisson que vemos acá, este elemento de caisson que vemos acá, no se encontraba adecuadamente confinado. Es decir, que como en la figura se muestra, debería estar así enterrado, pero no estaba confinado como debe ser. Es decir, que por acá había el suelo. Es como si, oye, no confino mi caisson como debe ser y por acá dejo el suelo, ¿no? Por acá, por esta parte. Entonces se podría decir, eh, y el confinamiento, ¿quién me lo da? Me da el suelo, pues no, de esta manera. Otro podría ser un inadecuado confinamiento. ¿Ok? Inadecuado confinamiento de la cimentación. Otro también podría ser el siguiente, miren, acá, en el que se observa en la figura. ¿Ok? La geometría del elemento, nuestra geometría, es la siguiente, por ejemplo. Tenemos puntos, dice puntos débiles. O sea, hacemos un corte de esta manera, un corte AA. ¿Qué vamos a ver? Bueno, voy a ver lo siguiente. Tengo el pilar. ¿No? Bueno, y acá se abre de esta manera. Se abre como una A. ¿Para qué se abre? Bueno, para que deje espacio para la carretera, ¿no? Se abre el pilar, tiene acá su cimentación y esto baja. Esto baja de esta manera
¿ok? Y acá es el pase vehicular, ¿no? Baja, y esto se coloca en una base, y el tema de acá es que esto está sobre solamente un queso, demasiado, eh, acá, un solo pilar o queso, un solo pilar o queso, ¿ok? Ese problema, un solo pilar o queso. Entonces, ¿esto qué genera? Que este elemento sea completamente débil, ¿no? Un elemento que podría desplazarse, ¿ok? Eso de acá está, un solo pilar del queso y encima inadecuadamente, no tiene el adecuado confinamiento. Sin el adecuado confinamiento. No está adecuadamente confinado. Acá voy a colocarlo. No está, inadecuado confinamiento, voy a volver a colocar ya. Inadecuado confinamiento. Confinamiento. Y también voy a colocar algo que no indicaron en el video, pero que les mencioné. ¿Ok? No hay redundancia. No hay redundancia. Entonces, si este elemento yo lo quiero hacer su equivalente para el análisis estructural, ¿cuál sería? Bueno, va a ser lo siguiente. Va a ser un elemento de esta manera. ¿Ok? Yendo acá, y este va a ser como si fuera un punto flexible, ¿ok? Un punto flexible. ¿Ok? El nuevo punto, y incluso esto de acá podría ser, si no es adecuadamente, puede comportarse como si fuera incluso un apoyo móvil, ¿ok? Y eso trae de por sí ya lo que es el pandero, ¿no? Lo que se mencionó arriba, que es el pandero. ¿Ok? Bueno, acá menciona, esto de acá sería un punto débil, punto débil, punto débil. El de acá sería otro punto débil. Y este se refiere a como es inadecuado, el de acá sería punto flexible también, ¿no? Punto flexible y débil. ¿Por qué flexible? Porque se va a deformar demasiado, ¿ok? No está restringido, debería estar empotrado. No está empotrado, bien, y carajo. No está empotrado. Entonces, ¿eso qué va a originar? Que el elemento falle como se está mencionando ahí en la figura, no sé. La forma original de este Keyson, bueno, acá voy a dibujar este Keyson de esta manera. La forma original de ese elemento era así. Pero miren cómo ha fallado. Y ese fallo trae de por sí el colapso. No debió haber sido así, ¿no? O sea, la altura de pandeo que menciona acá va a ser esta. La longitud de pandeo. Entre estos dos elementos. ¿Ok? Longitud efectiva de pandeo. ¿Ok? Longitud efectiva de pandeo. Va a ser esta de acá y va a ser esta de acá arriba. Ya tenemos la longitud efectiva de pandeo. Y encima tenemos un inadecuado Keyson. Un solo elemento. No hay redundancia, dice acá. No hay redundancia estructural. Eso va a fallar libremente. Por acá estaban comparándolo. Acá está. Esta figura me gusta. Ahí. ¿Ok? Acá voy a colocar. En otros casos, esto no debió ser así. Disculpen la huella que tengo atrás. A ver. ¿Cómo debió hacerse esta parte? De la siguiente manera, miren. Igualmente, ¿no? Claro, tener capaz acá lo que son el pilar, así, la torre de esta manera. Ok, que esto bajase
ahí tengamos el resultado. Esto baja de esta manera, baja acá. Este elemento baja así. Baja acá. Bien, esto continúa, esto puede continuar aún más, ¿no? De esta manera. Esto baja. Y acá le colocan, a diferencia del anterior, acá le colocan un elemento. Que es el cabezal de los pilotes. Y ahí no colocan solamente un pilote, colocan un grupo de pilotes. ¿Ok? Y ese grupo de pilotes tiene que estar adecuadamente enterrado. Entonces, esa es la gran diferencia. Que acá hay un grupo de pilotes. Significa que hay redundancia. ¿A qué se refiere con redundancia? Que si un pilote falla, no se va a caer porque me quedan dos. Redundancia estructural. Va a haber una redistribución de esfuerzos, pero me da tiempo de poder evacuar el puente y me da tiempo de qué? De poder o evacuarlo y reforzarlo, ¿no? Acá sería una redundancia estructural. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, así debió ser. Esto, por ejemplo, es incorrecto y esto es lo correcto. O sea, no usar solamente uno, sino todo, un grupo entero. ¿Ok? Acá es uno solo, un solo piloto. Acá son un grupo de pilotos, son varios. A eso se refiere el video. ¿Ok? El vehículo se encuentran acá los vehículos, pues, ¿no? Acá se encuentran los vehículos. Entonces, si el puente atirantado, ¿por qué falló? Un caso puede ser porque pandeó el elemento y el otro también va a ser, y este pandeo viene acompañado también de qué? De que es un punto flexible. ¿Ok? Ese elemento se hundió, se movió, se pudo haber movido para algún lado. La cimentación debe actuar como un punto rígido. ¿Ok? Pues acá es importante comentar acá eso, ¿no? La cimentación debe ser un punto rígido. La cimentación debe actuar como un punto rígido. Si actuara como un punto rígido, ahí considero empotrado. Pero al ser un punto flexible, este elemento no va a ser rígido, ¿ok? Va a permitir un pandeo. Lo que origina esto, el pandeo. Origina esto, el fenómeno del pandeo, el efecto del pandeo. Hasta acá se entiende. Acá lo que menciona es otros tipos de puentes. Mira, por ejemplo, esos tipos de acá, ¿no? O sea, son otros tipos, por ejemplo. Este es un grupo de pilotes. El de acá no pasa nada, no tiene nada que ver. Miren esta forma que tiene, ¿no? Claro que acá está lleno, ¿no? Esta parte de acá está lleno. Pero de nada sirve eso, pues, ¿no? Acá también está lleno. Pero comparen, pues, las estructuras. Es importante siempre la redundancia estructural. ¿Ok? Siempre es importante, ¿qué cosa? Que los elementos tengan redundancia. Es como si ustedes quisieran hacer una casa de una sola columna. ¿Ustedes harían una casa de una sola columna, chicos? No, ingeniero. Imagínense si no nos animamos a hacer una casa de una sola columna, ¿cómo vamos a animarnos a hacer un puente de un solo pilar, de un solo caisson, ¿no? O sea, él podrá tener una torre, un pilar, pero ese pilar tiene que estar apoyado sobre un grupo de estructuras, sobre un grupo de pilotes. Acá lo apoyaron sobre una estructura, sobre un solo caisson, y encima mal confinado, me refiero a mal confinado porque no estaba adecuadamente enterrado, no estaba adecuadamente enterrado. Ese elemento se movió, ¿no? Es como cuando ustedes van a la playa y quieren poner su sombrilla. Entonces, si ustedes colocan su sombrilla y lo colocan muy a la superficie, o sea, no está adecuadamente enterrada ni confinada, la sombrilla viene un viento fuerte, se lo tumba. Pero si ustedes empotran bien la sombrilla, lo empotran bien, lo ponen bien al fondo de la arena, ¿qué va a pasar con esto? Que no, podrá venir un viento fuerte, pero la sombrilla se va a mantener en pie, no lo va a tumbar. ¿Ok? Igual con este caisson. Este caisson lo que indica en el informe, que en el video que estamos revisando, es que ha tenido un inadecuado confinamiento.
un inadecuado confinamiento es peligroso. ¿Ok? ¿Hasta acá hay algún comentario? ¿Algo más que que quieran mencionar? Desde acá podríamos decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el mecanismo del colapso del puente Chirajara? Ya hemos entendido, ¿no? Es un fenómeno de pandeo, ¿no? ¿Ok? El caisson no se encuentra adecuadamente confinado, ¿no? No para nada. La forma y esbeltez del pilón del puente Chirajara lo hace susceptible a fallar por pandeo, exactamente. El elemento es un elemento esbelto, falla por pandeo. ¿Cuál es y ahora, ¿cuál es la falla principal para que de lo que fallaron los 159 puentes en Perú? ¿A qué se debe que fallaron 159 puentes en Perú? ¿Cuál es la causa principal de todos ellos? ¿Me pueden indicar, por favor? ¿Cuál es la causa principal del fallo de 159 puentes en el Perú en el año 2017 en el fenómeno del Niño? Les mencioné en el video, en la clase. ¿A qué se debe esto? Al fenómeno del Eso Niño. sí, por el desgaste, o sea, lo que el río ha desgastado las partes de los pilones. Exactamente, ¿no? La erosión, el desgaste del río ha socavado, es decir, la socavación del río en el lecho y ha dañado, ha socavado la cimentación y ha quitado base a la cimentación del puente, y eso que ha ocasionado que los puentes colapsen. O sea, los puentes no han colapsado porque pasó un camión muy pesado e hizo colapsar el puente. No, no. Por eso no colapsaron los puentes. Los puentes colapsaron, ¿por qué? Porque hubo un ineficiente o el estudio hidráulico falló. El estudio hidráulico falló y al fallar el estudio hidráulico originó que el puente colapsara. Porque de nada me sirve diseñar muy bien mi estructura arriba si voy a considerar un mal estudio hidráulico en donde va a venir una mayor cantidad de agua o huaicos o lo que sea que va a socavar y va a dañar mi estructura en la cimentación. Entonces, y va con eso voltear el puente y hace fallar los puentes, ¿no? Entonces se debe a eso. ¿Ok? ¿Hasta acá algún comentario, chicos? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Ok, seguimos avanzando. A ver. Bueno, estos dos igualmente se los voy a dejar ya para que ustedes me respondan, ¿ok? Como para que lo puedan responder y subir a la aula virtual. A ver, lo que ya hemos conversado en clase, mira, ya lo hemos conversado en clase, lo hemos analizado juntos, y solamente ustedes tienen que transcribirlo, ¿ok? A ver, ¿cuál sería acá un resultado y conclusiones? A ver, ¿qué podríamos concluir de esto? ¿Qué es lo que se podría concluir de todo el puente Chirajara? Hay que tener cuidado siempre con el fenómeno del pandeo, ¿no? ¿Ok? Siempre tener cuidado con este fenómeno, de lo que llaman el fenómeno de ¿qué? Del pandeo. Que es una falla no deseada, ¿no? Es una inestabilidad que debe evitarse. Siempre evitar lo que es el pandeo. ¿Ok? Aquí hicieron un pilar que es muy esbelto. ¿Ok? Miren, voy a resaltar lo que indiqué acá. Que eso de acá que esto de acá es muy esbelto. Y debido a que era tan esbelto, hizo que el elemento fallara por falla de inestabilidad por pandeo, debido a que el pilar es muy esbelto, y un inadecuado confinamiento. Un inadecuado confinamiento que originó que haya un punto flexible y débil en la base, ¿ok? Y eso trajo consigo también lo que es el pandeo, ¿no? Para que cuando una estructura se comporta con presión, depende mucho de sus restricciones en los extremos. ¿Ok? Depende mucho de las restricciones en los extremos. Los elementos dependen mucho de su restricción en los extremos. Entonces, es importante por eso, ¿qué cosa? Restringir bien los extremos, ¿no? Cuando el extremo inferior o los extremos son extremos flexibles o móviles, el pandeo aumenta. Pero si el extremo fuera empotrado, esta longitud de pandeo se reduce. ¿Ok?
¿Hasta acá alguna consulta? ¿Todo claro? Pues a ver, vamos a adelantarnos un poquito con la siguiente sesión para poder acabar rápido las sesiones y poder también luego ver lo que son los problemas, los ejercicios, ¿ok? Estaba interesante esta parte del puente Chirajara, estaba muy bonito. A ver. Adelantando la sesión 2. Dice, componentes de puentes, clasificación de puentes. ¿Ok? Acá, en esta sesión, acá lo que se quiere es identificar las partes de los puentes y los criterios de clasificación del puente de acuerdo a la normativa vigente. ¿Ok? Eso no les... Acá lo voy a volver a resaltar. La normativa del vigente. O sea, ¿con qué normativa voy a enseñar mis puentes? Acá. Acá voy a colocar las normas. Normas de referencia. Una va a ser el manual de puentes. Que es del MTC. Perú. Y otra va a ser lo que es la norma del ASHTO. ASHTO LRFD. ¿Ok? La norma del ASHTO LRFD, que acá lo coloqué en el sílabus del curso, está indicado también. La norma del ASHTO LRFD. ¿Ok? Para lo que es diseño de puentes. El ASHTO LRFD. Entonces vamos a usar los dos para el diseño de puentes. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta?